Hola, un saludo a los operadores del sector porcino y a todos los operadores interesados en el mismo. Bueno, entramos ya en octubre y la cotización en Merco Lleida, pues bueno, sigue sumándole alguna milésima de más a la amplitud de la bajada cada semana. El peso también la semana pasada ya también subió con mayor amplitud, 650 gramos en canal, y esto hace que los mataderos presionen cada semana para conseguir una bajada superior de la cotización. Mientras que los ganaderos, viendo la altura a la que está ya la cotización, más que altura es bajura, defienden moderar la velocidad para gestionar mejor este descenso estacional. En el contexto europeo, la noticia de la semana, bueno, era de esperar. La referencia alemana baja 4 céntimos, bajó 1 céntimo la semana anterior, ha bajado 4, 5 céntimos en canal en total, y se alinea con esos 5 céntimos que hace 2 semanas los grandes mataderos alemanes ya bajaron. Automáticamente esto ha llevado a un reguero de bajadas en sus países vecinos, sobre todo en Bélgica, cuyo mercado sigue muy deprimido, y en Dinamarca, que bueno, sigue en la misma situación que España, de dar salida dentro de Europa a todo lo que está exportando de menos, sobre todo a China. En Francia el descenso alemán también ha servido para incrementar la cuantía del descenso. Al final han sido casi 3 céntimos en canal en el conjunto de la semana, cuando más o menos se podía esperar que bajara de forma todavía moderada, porque el mercado interior y la matanza se mantienen a un ritmo correcto, pero la presión alemana con productos ofertados por toda Europa ha hecho que también Francia bajara más. Países Bajos sí que repite, pero ya había bajado en la semana anterior los 5 céntimos en canal, que ahora baja Alemania. El problema en Alemania sigue siendo el mismo. Aparte de la peste africana y el consiguiente embargo del cierre de su exportación, tienen muchos problemas de capacidad de matanza y sobre todo de deshuesado. Cada semana aparecen nuevos casos de COVID-19 en trabajadores de mataderos, y eso obliga a dejar en cuarentena a todo el grupo de trabajadores de su alrededor. Con lo cual la matanza ya desde el verano se mantiene muy por debajo de sus cifras normales, puede estar sobre los 800.000 cerdos semana, cuando ahora ya debería empezar en un año normal a irse ya cerca del millón de cerdos por semana, y sobre todo tienen muchos problemas de deshuesado, con lo cual se ven obligados a ofertar piezas enteras que saturan todavía más el mercado europeo. Similares problemas tienen en otros países del norte de Europa. Afortunadamente en España la capacidad de matanza y deshuesado sigue indemne, y al final habrá que aceptar que la razón diferencial de esta situación de capacidades responde a la vacunación. En España la pauta completa ya está cerca del 90% de la población, y en Alemania probablemente ronde todavía el 70%, y sobre todo hay muchas reticencias entre los trabajadores inmigrantes a vacunarse, y además hay una especie de éxodo de trabajadores de mataderos hacia otros sectores más rentables o más atractivos en trabajo. Lo mismo le sucede en el Reino Unido, agravado allí con el problema de falta de conductores para los camiones, con lo cual se está empezando a hablar en el Reino Unido de eutanasiar cerdos en las granjas ante la imposibilidad de moverlos y el colapso en que está toda la economía británica, y sobre todo este sector en particular, con el incremento de los costes, los problemas de CO2 para los mataderos, etcétera, etcétera. Con lo cual en Europa seguimos un poco en la misma situación. Sí que es cierto que esta falta de capacidad de deshuesado permite defender algo mejor los precios de las piezas deshuesadas, donde España mantiene su capacidad de operativa intacta, pero también es verdad que la abundancia general de oferta que hay en el mercado y la agresiva competencia entre países por vender más dentro de Europa, pues hace muy difícil al final defender precios. Al final los precios se construyen desde las piezas enteras que se ofertan hacia las piezas deshuesadas. En España, bueno, el peso ha subido estos 650 gramos, a pesar de que la matanza se está moviendo ya en niveles muy fuertes. Estamos ya casi cerca de los máximos que se consiguieron en enero de este año. Pese a ello, el peso sube, con lo cual indica que hay mucha oferta de cerdos en el mercado, lo cual también es normal porque estamos en otoño y siempre hay esta recuperación estacional de las producciones en granja. Pero lo importante ahora para el ganadero ha de ser privilegiar la matanza.
En este sentido, la complicación es esta semana con el festivo del martes 12 de octubre. Probablemente no se va a perder el 20% teórico que correspondería a un día menos de matanza, pero en torno al 10-12% de actividad sí que se va a perder. Con lo cual, esto va a dejar retrasos y las próximas 2 semanas van a ser bastante determinantes para ver la velocidad de la bajada del cerdo ante esta pérdida de un día de matanza. Y en definitiva, la velocidad que se marque en estas 2 próximas semanas marcarán también dónde pueda estar el fondo. El problema indirecto es que Alemania es el país más bajo, el país que le marca el fondo a Europa. Obviamente no deberíamos estar a su nivel porque ellos tienen un problema de peste que no tenemos nosotros, pero cada vez que Alemania baja hace que el resto de países se planteen la corrección a la baja de sus pretensiones de fondo. Fuera de Europa, los precios en América del Norte siguen bajando, aunque siguen también por encima del año pasado y a un nivel similar al europeo, cuando no superior. El mercado interior en Estados Unidos sigue muy firme desde el verano y al mismo tiempo han recuperado exportación a México, con lo cual compensan el vacío que les está dejando también allí China. En cambio, en Brasil los precios se mantienen estables en un nivel elevado, gracias sobre todo a la exportación a China. Brasil es ahora mismo, o está siendo ya desde el verano, el único país que exporta con normalidad y volúmenes importantes a China. En China, bueno, toda la semana han estado de vacaciones, de fiesta. Los chinos trabajarán más o menos, pero lo hacen todo a lo grande. Cuando hacen fiesta no hacen un día, hacen una semana, con lo cual no hemos tenido referencias de precio. Sí que es cierto que las cotizaciones del día a día muestran todavía goteos a la baja. Los futuros del cerdo, cuando el viernes volvió la actividad al mercado de Dalian, sí que han mostrado un ligero repunte, pero siguen todavía en niveles muy bajos. El precio del cerdo en China sigue al nivel de antes de la peste, 2017-2018, y a un nivel incluso en la banda baja de estos precios que había antes de la peste. El gobierno chino prevé que siga habiendo una oferta abundante de cerdos y de carne en este último trimestre, y el quid de la cuestión para ver si vuelven o no a pedir en Europa carne, sea en abril, sea en febrero, se habla de todo otra vez, será si pueden absorber los elevados stocks de congelado que tienen ahora en China, de producto de la importación del principio de año, y la carne que están produciendo ahora, que está con matanzas récords desde el verano. Si consiguen absorber este stock de carne de cara al año nuevo, es previsible que, ya que siguen teniendo problemas de peste, ha habido un cierto rebrote de los focos de peste en septiembre, puede haber algún repunte de la demanda china de cara al próximo año. Pero la verdad es que desde abril de este año estamos pensando que al mes siguiente vendrán los chinos a comprar y de momento siguen desaparecidos y pasando precios de compra potencial muy, muy bajos, centrados además, como siempre, en los subproductos típicos de este mercado. Con lo cual, pocas novedades hay. Y la prueba de algodón ahora para el precio español va a ser cómo afecta la pérdida de este día o este mediodía o lo que sea de matanza por el 12 de octubre en las próximas semanas. Un saludo y muchas gracias.